Eskerrak joan direi zure gonbidamengatik. Eskerrak zuei etortzeagatik y gracias, bueno, he estado por ahí con el móvil, gracias a Javier por su invitación y bueno, por acogernos en estas magníficas instalaciones de la bodega, ¿no? Bien, lo que voy a tratar de aportar es una visión pues quizá un poquito diferente de lo que hemos visto hasta ahora, que es, bueno, lógicamente por el entorno y tal y como estaba organizada la reunión, se ha hablado del mercado del vino, del cual yo desde luego he aprendido mucho. Entonces voy a tratar de daros una visión de cómo abordamos un proceso de internacionalización desde una entidad financiera, ¿no? Cuando digo proceso de internacionalización, digo nosotros trabajamos básicamente con pymes, pero somos una pyme al mismo tiempo. O sea, a nivel bancario somos una pyme, ¿no? Entonces voy a tratar de explicaros desde un punto de vista de una pyme financiera cómo se aborda un proceso de internacionalización. Como sabéis, Laboral Kutxa, bueno, es el nombre comercial resultante de la fusión entre Ipar-Kutxa y Caja Laboral hace 2 años, de ahí el nombre comercial de Ipar-Kutxa. Y como os decía, nosotros aparte de particulares tenemos la segunda posición, somos la segunda entidad financiera en Euskadi después de Kutxabank, y nuestros clientes son a nivel de empresa mayoritariamente pymes, ¿no? Con lo cual vuestros problemas son nuestros problemas, vuestros deseos, vuestra necesidad de internacionalización nos obliga a tener que internacionalizarnos nosotros, ¿no? Y antes de empezar, bueno, viendo las transparencias, una aclaración. Cuando digo internacionalización me refiero a un proceso de comercialización de nuestras actividades en el sector exterior. Es decir, como sabéis, nosotros pertenecemos al Grupo Cooperativo Mondragón. El Grupo Cooperativo Mondragón lleva a los mercados exteriores hace más de 25 años, con lo cual, como me suele gustar decir a mí, nosotros empezamos en los mercados internacionales no por vocación, sino por obligación, ¿no? El Grupo Cooperativo hace más de 25 años que está en el sector exterior, salía fuera y nos obligaba a tener que ir con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel operativo, durante todos estos 25 años hemos desarrollado un nivel operativo a nivel internacional, creo que óptimo, porque había que atender las necesidades de las cooperativas, pero, como os decía antes, no se había realizado un proceso de comercialización de ese tipo de servicios y productos, porque de hecho además las cooperativas en estos momentos suponen aproximadamente el 45% de nuestro negocio internacional y el 55% es otros clientes. Pero no se había realizado este proceso de difusión de nuestras actividades internacionales, ¿no? Bien, yo creo que ya metidos en el mundo de los mercados internacionales, yo creo que a todos nos gustaría pensar, a todos nos gustaría un mundo internacional que fuera sencillo, ¿no? Tan sencillo como que, bueno, pudiésemos dividir el mundo entre países que tienen McDonald's y no tienen McDonald's, ¿no? La verdad es que este es un escenario que a más de un norteamericano le suele gustar hablar de ello, ¿no? Es un país que tiene McDonald's con los cuales voy, ¿no? Es un país que no tiene McDonald's, no voy, ¿no? Evidentemente la realidad es bastante más compleja que esto, ¿no? Porque como veis, bueno, ni los hábitos son iguales en todos los países, aunque tengan McDonald's, ni los comportamientos son iguales, ni la cultura del consumidor es la misma, ¿no? Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción un poquito humorística para que veáis que la banca somos serios pero no tanto, la realidad, ¿no? Y es que los mercados internacionales son complejos, ¿no? Tienes ahí en este mapa mundi lo que serían zonas grises, son las zonas, por decirlo de alguna manera, más sencillas a la hora de hacer negocios, a la hora de realizar intercambios comerciales internacionales, ¿no? Relativamente. Las zonas verdes, sobre todo las verdes oscuras, son las más complicadas, ¿no? Pero esta es la realidad a la cual nos enfrentamos todos los días nosotros, ¿no? Si veis la siguiente tabla, tenéis ahí, bueno, está, lógicamente, ya no lo veis al detalle, pero son datos del año pasado sobre, es un ranking de la dificultad o menor dificultad de realizar operaciones internacionales en algunos países, ¿no? Y junto al ranking y cada uno de los países, en la derecha hay una columna en la cual aparece, esto es información del Banco Mundial, las reformas que han realizado en esos países para facilitar, para que resulten más cómodos a la hora de realizar negocios, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos que en España estamos en el puesto 44, no deja señalarlo, estamos en el puesto 40.
Creo que España. Bueno, el 44, aquí estamos. Que tampoco no está mal, teniendo en cuenta el ranking, pero es que luego veis que países que muchas veces tenemos la percepción de que son mercados relativamente modernos o occidentales, como es Argentina, que están en el puesto 124. Y de ahí en adelante, es decir, China, Rusia, etcétera, esos grandes mercados, los BRICS famosos, están precisamente en el tercer lugar de la tabla, ¿no? Es decir, en sitios complicados, ¿no? Por lo cual, como os comentaba antes, pues lo que sabéis, salir fuera es complicado, ¿no? Sí. Yo imagino que tienen hacer una especie de cesta de un compendio de todo, ¿no? Por lo que suelen explicar, ¿no? Desde dificultades fiscales, legales, políticas, desde el punto de vista financiero, entrada y salida de capitales, control de divisas, una especie de un compendio de todo, ¿no? Y yo imagino que lo que es la parte de las reformas son reformas no de maquillaje, sino reformas de profundidad de cara a facilitar, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que Georgia, creo que está en el puesto número 9 por otra tanda, aproximadamente, ¿no? Que es un país como Georgia, que bueno, acaban de salir con una guerra, como quien dice, pero han abordado 6 reformas el año pasado estructurales, entiendo que de calado, y eso hace que estén en la parte alta del ranking, ¿no? Bien. ¿Cuál es la realidad de nuestras pymes, no? Nosotros hace 3 años, ya casi 4, tomamos la determinación de crear un área dentro del conjunto de Laboral Kutxa, crear un área específicamente de empresa creada para atender las particularidades de las empresas, ¿no? Entonces, como paso previo, hicimos un estudio sobre las necesidades vuestras de las empresas, un estudio realizado entre 50.000 pymes y las conclusiones que sacamos fueron las siguientes, ¿no? Y es algo que creo que los ponentes anteriormente, tanto Javier como Miquel lo han comentado, ¿no? Sobre todo Javier, ¿no? Y es solo el 23% de las pymes, entre ese universo de 50.000 pymes españolas, creo que es suficientemente representativo, tienen actividad internacional. Con lo cual significa, bueno, entendido actividad internacional, como decías antes también, John, no solo exportar, sino también importar, ¿no? Que muchas veces el concepto de importar se aísla dentro de los ámbitos de cómputo internacional de negocio, porque se entiende que importar no es negocio internacional, sino que hay que hacer salir fuera y vender, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues hay muchísimo recorrido, ¿no? Y luego, en segundo lugar, solo el 1,3% de las empresas tienen filiales en el extranjero, ¿no? Y de ellas el 45% tienen solo una filial, ¿no? Y además, yo creo que un dato que es importante, por lo menos para nosotros como entidad financiera, ¿no? Que son muy pocas las empresas multilocalizadas, y estas empresas además tienen una peor situación económica financiera desde el punto de vista bancario que el resto, ¿no? Es decir, es un poco paradójico, ¿no? O sea, tú realizas el esfuerzo de salir al mercado exterior, que teóricamente es lo que todos queremos, para el reportaje de la SPRI, del ICEX, de nuestro, de la empresa de éxito que ha salido fuera, y resulta que, como consecuencia del esfuerzo que estás realizando saliendo al exterior, luego, sin embargo, tienes una fotografía económica financiera peor de cara a la entidad financiera, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, como todas las entidades, tenemos un análisis de las empresas según un rating, ¿no? Que va desde 1 a 10. Y la verdad es que una empresa que tiene un rating de 4,8 para abajo, piensas que su situación, su situación teóricamente no es buena, ¿no? Antes, el primer approach que hacías con una empresa por debajo de 4,8, que son los que tienen un nivel de endeudamiento elevado. Ahora es que tiene un nivel de endeudamiento elevado o que está en el sector exterior, es decir, ha salido fuera. Ya ha supuesto un esfuerzo financiero que lo paga a nivel de imagen de balance, ¿no? Una noticia positiva. Este es, pese a las dificultades anteriores que comentaba, o a la foto anterior que os he comentado, el grupo cooperativo, dentro de su unidad de internacional, MCI Internacional, que bueno, luego más tarde referencia a ellos, hicieron un estudio de un comparativo entre el año 90 y 95, o sea, el quinquenio 90-95 con el quinquenio 2005-2010, ¿no? Y hacían un comparativo de aquellas cooperativas que habían salido al exterior y aquellas cooperativas que no habían salido al exterior. Bueno, cuando digo cooperativas que han salido al exterior, quiero decir cooperativas que se han multilocalizado. De actividad exterior, pues la gran mayoría de las cooperativas lo realizan, ¿no? Entonces, las conclusiones del estudio fueron, en primer lugar, que las empresas que ellos denominan, las cooperativas que ellos denominan en MCI Internacional globales, habían multiplicado
comparativamente en el quinquenio por 5 sus ventas, frente a aquellas que no habían salido al exterior, aquellas que no se habían multilocalizado en el exterior, ¿no? Los resultados netos creo que es bastante significativo. Se habían multiplicado por 15 en aquellas cooperativas que se habían implantado en el exterior, frente a aquellas que se habían quedado en el mercado nacional. Y tener en cuenta que estamos hablando del comparativo 90-95, 2005-2010, que ya estábamos metidos en la crisis, pero estábamos empezando a entrar en la crisis. O sea, tampoco no estábamos hablando ni el 11, ni el 12, ni el 13, ¿no? En cuanto a la variación del valor añadido, lo mismo, se había multiplicado por 300 en aquellas empresas cooperativas multilocalizadas y no las que se habían quedado en el mercado nacional. Y el tema del empleo es evidente, ¿no? El tema del empleo probablemente ya afectado por el comienzo de la crisis. La salida al exterior, la ubicación, la multilocalización había significado la creación de empleos y, sin embargo, aquellas cooperativas que se habían quedado aquí, pues habían tenido que reducir el empleo como consecuencia de la situación de crisis y la situación del mercado y de la competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar este reto, ¿no? Bien, según la tipología de internacionalización, y Javier antes hablaba un poco de ello anteriormente, según la tipología de internacionalización que acometas, tus necesidades son diferentes y, lógicamente, nuestra respuesta a necesidades tiene que ser diferente, ¿no? Tenemos básicamente 3 tipos de procesos de internacionalización, ¿no? Uno, por decirlo de alguna manera, básico en cuanto a la clasificación, no en cuanto a la dificultad. Evidentemente, empezar pues tiene muchísimas dificultades, que sería lo que denominamos trade, ¿no? Que sería básicamente comercio internacional. Estamos hablando de exportación, directa e indirectamente. Efectivamente, se podría también aquí incluir importación, etc. Luego una segunda tipología que serían licencias internacionales, es decir, desde acuerdos de distribución, Miquel lo comentaba, ¿no? Franquicias, contratos de fabricación, cesión de patentes. Yo incluiría aquí también creación de delegaciones, filiales, etcétera, ¿no? Y luego otra que sería ya la más compleja, que es la multilocalización, que sería apertura de unidades productivas en el exterior o asociaciones de empresas, ¿no? Y cada una de estas 3 tipologías de internacionalización pues requiere un nivel de respuesta de servicios diferente, ¿no? Bien, el nivel de servicios requerido para el nivel básico, es decir, exportar, importar, etcétera, sería, desde su punto de vista no exclusivamente bancario, ferias, misiones, agendas, información, formación, análisis, estudios de mercado, redes, etcétera. Esto, desde el punto de vista bancario, también incluiría unos servicios financieros internacionales, pues de alguna manera básicos, que creo que hoy en día damos casi todos, ¿no? Es decir, transferencias, cheques, créditos documentarios, avales, garantías, que tengas una red de corresponsales en el exterior. Yo creo que eso prácticamente casi todas las entidades lo cumplimos, ¿no? Un segundo nivel que serían más avanzados, que sería ya para implantarte en el exterior, que sería compras en países de bajo costo, countries, diplomacia corporativa, estudios avanzados, diseño, implantación, etcétera. Y luego un tercer nivel que sería ya más complicado, pues quizá un poquito en la línea lo comentaba anteriormente Javier con la asociación de, para ser global, inteligencia competitiva, diplomacia de alto nivel, proyectos integrales y alianzas, ¿no? Claro. Cuando analizamos esto, desde un punto de vista de entidad financiera, te podrías quedar en, a ver, un cliente nuestro que va a importar o va a exportar, que me va a pedir el producto financiero y punto. Es decir, que le pueda facilitar internacionalmente que realice su labor de exportación e importación. Eso no es complicado, y con los años que llevamos trabajando con el grupo cooperativo creo que tenemos más que expertise para abordarlo, ¿no? El problema es que, claro, la gente, cuando haces un análisis de las necesidades de internacionalización, te das cuenta de que, claro, solo con eso no es suficiente. O sea, tú al final te vas a visitar a una empresa, le dices, oye, ¿qué vas a hacer? Voy a exportar a Tailandia. Bueno, crédito documentario, remesa documentaria, emisión de garantías, no es ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que espera el cliente? Que le des algo más que eso, ¿no? Pues ya entra en el juego aquí el tema de ferias, misiones, agendas, estudios de mercado, etc. Claro, ¿cómo abordamos esto? Nosotros, como os decía, somos una pyme bancaria. Entonces, vosotros como pymes tenéis un problema de abordar los mercados internacionales por vuestro tamaño. Nosotros, como pyme bancaria, también tenemos un problema, con lo cual tenemos que buscar soluciones porque vosotros los clientes nos las pedís, ¿no? Y es... ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en primer lugar,
realizamos operaciones con vosotros, ¿no? Estos son datos de aquí a junio de este año. Hemos financiado 3.732 empresas. Una de cada dos empresas de la comunidad autónoma es cliente nuestro. Hemos financiado 251 millones de exportaciones y hemos tenido en 6 meses un volumen global de 1.335 millones, ¿no? Con lo cual, bueno, o sea, estamos implicados y estamos haciendo operaciones, ¿no? Como os decía al comienzo también, tenemos una red especializada en empresa de 12 oficinas más 3 oficinas de banca corporativa, pero por lo que os comentaba anteriormente de ese plus que nos pedís los clientes, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos apoyamos en la estructura que tiene MCC Internacional, ¿no? A ver, MCC Internacional tiene 105 filiales productivas por todo el mundo y 9 delegaciones corporativas, ¿no? Entonces, claro, a ver, esta gente sabe de mercados y sabe de industria y sabe de esos países, pues muchísimo. Muchas veces probablemente más incluso que la persona allí de la agregado comercial de la embajada, ¿no? Por tanto, más, que lleva muchísimos años, ¿no? Claro, nosotros, teniendo en cuenta que la parte bancaria ya lo cumplimos y teniendo en cuenta ese plus que nos pedís las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Pues apoyarnos en esta red internacional de delegaciones que tiene MCC. Es decir, si venís y resulta que vais a trabajar con China, lo que os decía, a nivel bancario no tiene ningún problema. Tenemos Correspondent Banking con los principales bancos chinos. A nivel de productos y servicios lo vamos a dar, pero os vais a pedir algo más. Os vais a decir, oye, ¿me puedes hacer un estudio de mercado sobre ese tipo de producto en China? Pues recurrimos a MCC. ¿Me puedes analizar por favor este cliente? Recurrimos a MCC. Y nosotros tenemos base de datos, como todos los bancos. Ellos tienen una base de datos, por decirlo de alguna manera, más local, más adecuada, ¿no? No, mira, es que lo mío no es export, lo mío es import. Y quiero comprar este producto y que me salga barato. Bueno, pues dentro de MCC Internacional tiene un área de negocio que se llama Asia Sourcing, que se dedican exclusivamente a buscar proveedores en China para tu producto, ¿no? Pues claro, esto para nosotros es una gran ventaja y, como os decía, es la manera en la cual nosotros suplimos el que no seamos una entidad financiera worldwide, ¿no? O sea, no somos HSBC, evidentemente, pero insisto que os tenemos que dar respuesta a vosotros, a los clientes, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las oficinas de representación de Mondragón Internacional? En la anterior exposición ponía 9, aquí aparece 8, es porque, bueno, la anterior incluía la de reciente creación, que es la de Chile. Están presentes en Brasil, en Rusia, en India, en China, en Taiwán, en Vietnam, en México y en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué estas ubicaciones? Pues porque se entiende que son países, bueno, el mapamundi que veíamos inicialmente, más complejos, ¿no? Es decir, a ver, hacer operaciones con Francia, hacer operaciones con Alemania a nivel bancario no es difícil, y a nivel de apoyo institucional, diplomacia empresarial, si queréis, pues no es excesivamente complicado. Tiene otro tipo de dificultad que luego os lo comento. Entonces, ¿dónde están ubicados ellos? En países, como veíamos en el ranking de países con dificultades para realizar negocios, los cuales es complejo, ¿no? El otro día estábamos con el representante de MCC Internacional en Rusia y, claro, el representante de MCC en Rusia, que tiene 75 personas trabajando en la delegación en Moscú, la tipología de peticiones que atiende no tiene nada que ver con la que se aborda, por ejemplo, desde Estados Unidos. En Estados Unidos están más centrados en estudios de mercado, estudios de producto, análisis de clientes concretos. En Rusia es cómo me montas una delegación comercial en Rusia. Y para eso tienen 75 personas. Digo, 75 personas. Tanta gente aquí que estáis haciendo, ¿no? Pero es que, claro, la tipología de demanda que reciben es muy variopinta. Hacen de almacén, se encargan del proceso de aduanas, se encargan de todo el tema de papeleo, te hacen hasta de agente comercial. Entonces, como veis, cada delegación pues responde a una tipología de necesidad diferente, ¿no? La problemática en mercados más cercanos con menor complejidad institucional, más un valor añadido bancario que nos pedís, ¿no? Claro, Javier, ponías datos del mercado del vino, ¿no? La verdad es que el mercado del vino, y por lo que he visto, el mercado de nuestros clientes, el mercado de Euskadi y el mercado de España no es muy diferente. Como sabéis,
nuestro primer cliente, o sea, quiere decir España, Euskadi y los clientes de Agora Alcucha, el primero es Francia, el segundo es Alemania y luego ya vienen Gran Bretaña, Italia, Portugal. Eso es desde el punto de vista export. Desde el punto de vista import es en primer lugar Alemania, luego Francia y luego el resto. Y ya los BRICS están ahí, pero están bastante más abajo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Vosotros trabajáis con Francia, y eso para que veas Miquel que te hago caso de vez en cuando. Vosotros trabajáis con Francia y claro, le visito a Miquel y Miquel me dice: Félix, una transferencia, una remesa documentaria, una garantía me la emite cualquiera. Es que yo tengo ahí una delegación en Hendaya, yo trabajo con clientes franceses, yo quiero una entidad que me dé soluciones en Francia. Claro, nosotros, por el tamaño que tenemos, no podemos, no es nuestra filosofía crear una red, y mucho menos hoy en día en Francia, para tener a nuestros clientes que trabajan en Francia. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a acuerdos con entidades financieras locales, ¿no? Llegamos a un acuerdo, a ver, por nuestra propia filosofía de banca cooperativa, lógicamente tenemos mayor proximidad con la banca cooperativa. Llegamos a un acuerdo con Crédit Cooperatif hace 2 años en Francia. ¿Qué es lo que hace esta gente? Esta gente tiene una red por toda Francia y lo que nos facilita es desde información a cofinanciación de operaciones, emisión de garantías, etc. Esto básicamente es una respuesta francesa a los clientes que trabajáis en Francia. El otro día con una empresa en Pamplona de construcción. Félix, es que mi cliente francés me quiere pagar en Francia. Vale, yo tengo una cuenta en Francia y tengo una sucursal en Francia. Voy a hablar con esta gente para que te faciliten la apertura de la cuenta. Claro, ¿qué es lo que te pide el banco francés? Ellos también piden pasos beatos como tenemos nosotros. Lo que te pide el banco francés es: Félix, ¿quiénes son? Son estos. ¿Para vosotros es gente que resulta fiable? Sí. Si en un momento determinado te pide una contragarantía, ¿me la das? Sí. Vale, pues adelante. Le abro la cuenta, le evito las dificultades, como sabéis existen en estos países, Francia, para abrir una cuenta, todos los filtros que te hacen pasar, el tiempo que te hacen pasar, y le damos agilidad a ese proceso, ¿no? En Estados Unidos lo mismo con el National Cooperative Bank, aunque sí es verdad que ellos están situados básicamente más en la costa este de Estados Unidos, y para Centro Europa y los países del este con Raiffeisen, y las 3 entidades son entidades cooperativas igual que nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Pues insisto, pues daros soluciones bancarias locales a aquellas empresas que estéis trabajando con estos países, que son países más próximos, en los cuales, hombre, si voy subiendo hasta arriba, en Rusia sí, pero en esta zona, aquí y aquí, no necesitáis ese apoyo de diplomacia empresarial institucional que os podría dar MCC, salvo caso de Rusia, insisto, pero sí que necesitáis un apoyo bancario. Es que he ido allí, los casos que soléis tener habitualmente, ¿no? Es que voy con mi filial. Las quejas que soléis tener siempre todos los directores y directoras financieras, ¿no? Pues Félix, llevo 5 años con la filial y no hay manera de que le den financiación local. Eso es el pan nuestro de cada día, y eso sí que es un denominador común en Polonia, en Brasil, en Estados Unidos y en todos los sitios, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? El banco local, una filial, ¿dónde está la matriz? En España, que me envíen garantías desde España. Evidentemente eso lo hacemos cualquiera. Pues es que el financiero de la empresa matriz lo que quiere, es lógico, es que la filial se busque la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues facilitarle que el banco local, insisto, le dé esa financiación y que por lo menos, si hace falta la emisión de la contragarantía, que la demos, pero no que la financiación sea desde la casa matriz, ¿no? Y luego, bueno, pues terminando, retomando el tema del estudio que realizamos con las 50.000 pymes españolas, las conclusiones fueron las siguientes, ¿no? Y es un 35% tiene necesidades de inversión, un 41% tiene necesidades de liquidez, un 16% a Dios gracias no necesitan financiación, un 5% por desgracia necesitan refinanciaciones y un 3% necesitan internacionalización. Internacionalización entendido como exclusivamente una financiación dedicada a un proyecto internacional concreto. Es decir, lógicamente el porcentaje de liquidez e inversión sí que lleva añadida una parte de internacional. Es decir, una empresa que no está multilocalizada y que está realizando exportaciones te va a pedir financiación de circulante, que es liquidez también para el exterior. Lógicamente estaría en el capítulo liquidez, ¿no? ¿Cuál es la realidad? El 26% no tiene acceso al crédito bancario, tela. Evidentemente, entre el 26 está ese 5%, ¿no? Que como está en fases de refinanciación, no hay que darle, ¿no? Y luego el 56% tiene acceso con invitaciones, ¿no? Y luego retomo el comentario que os hacía antes del estudio
y las conclusiones de que aquella empresa que salía al exterior y se multilocalizaba, encima tiene una foto financiera peor, ¿no? Entonces, bueno, esto es una realidad. Nosotros lo contemplamos como una oportunidad, ¿no? Es decir, la gente, las empresas tenéis necesidades de financiación, ¿no? Claro, ¿qué es lo que tratamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? En primer lugar, que los proyectos viables tengan financiación, ¿no? Antes lo comentaba David, bueno, pues porque ellos comparten experiencias similares. La frustración que me crea muchas veces cuando te viene la gente con un proyecto, ves toda la ilusión que ha puesto la empresa en el proyecto, ves todo el esfuerzo que ha realizado de salir a los mercados exteriores y no le puedes dar financiación porque el proyecto igual es viable desde un punto de vista empresarial, pero es que financieramente se cae por todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque el país de destino donde va a realizar la obra o va a realizar la exportación no os da ninguna fiabilidad financiera, ¿no? Entonces, bueno, nos lo tomamos el tema pues como una obligación, es decir, pues bueno, si vas a trabajar en Senegal y Senegal paga, pero los bancos de Senegal te piden contragarantías desde España para que financies, para que se pueda financiar allí, te está diciendo que hay algo ahí que no funciona bien, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar mecanismos en los cuales esa persona pueda ir a Senegal, pueda poner en marcha su proyecto, pueda mantener sus puestos de trabajo en España y al mismo tiempo que nosotros le podamos dar financiación, ¿no? Que hay mecanismos para ello, ¿no? Ponérselo fácil a las empresas, es decir, tratar de, bueno, pues todo lo que os he comentado de nuestro nivel de red de servicios, etcétera, no complicarles la vida, darles respuesta relativamente rápida y una política de transparencia, ¿no? La política de transparencia es algo que, bueno, para lo bueno o para lo malo, lo arrastramos en nuestra entidad de el peso que tiene el negocio de particulares en Laboral Kutxa, ¿no? Creo que prácticamente casi todo el mundo que estamos en Laboral Kutxa en alguna época o en alguna etapa de su vida profesional ha pasado por particulares, ¿no? Y claro, la filosofía que tenemos en particulares es ser transparente con el cliente, no engañarle, el largo plazo, etcétera. Claro, pasas luego al mundo de la empresa y no podemos quitarnos ese bagaje. Y además me alegro de ello, ¿no? O sea, a ver, no somos capaces, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Yo creo que para lo bueno no somos capaces, como hacen otras entidades, de cambiar al director de la sucursal y como te han cambiado el director de la sucursal, pues el que antes te daba financiación ahora no te da y como tienes otro interlocutor, pues ya no tienen el problema de la interlocución porque el otro está en Granada, ¿no? Evidentemente no hacemos eso, ¿no? También es verdad que esto a veces pues, nos da muchos disgustos, ¿no? Porque como solemos decir, o sea, cuando os decimos que sí, os lo decimos nosotros, pero cuando os decimos que no, nos lo decimos nosotros también a la cara, ¿no? La gente que tenemos en la red de empresas siempre lo suele decir, ¿no? No es, sí, siempre hay un comité que decide, pero al final el que tiene que dar la cara somos nosotros, ¿no? Yo creo que eso es un valor que tenemos en Laboral Kutxa y que tratamos de mantener, ¿no? Y por mi parte, bueno, creo que ha aumentado luego John, que vendría Jonander, la parte de a posteriori, ¿no? De preguntas para que me preguntáis lo que queráis, ¿no? Pero muchísimas gracias, eskerrik asko, ¿no?